Hola y bienvenidos una vez más a un capítulo sobre la fascinante historia sobre la Tierra y sobre la vida en la Tierra. Hoy está dedicado al león proterozoico. El león proterozoico, que abarcó desde hace 2.500 millones de años hasta 541 millones de años atrás, fue un periodo crucial en la historia de la Tierra. Durante este tiempo hubo importantes cambios geológicos, ocurrió la evolución de organismos multicelulares y posteriormente la aparición de formas de vida mucho más complejas. La aparición del núcleo en las células fue un hito evolutivo clave, como podemos ver el núcleo en esta maqueta de célula animal. Hace aproximadamente 1.500 millones de años se produjo la endobiosis, donde una célula más grande engulló a una célula más pequeña, estableciendo una relación simbiótica, es decir, de beneficio mutuo. En esta maqueta de una célula vegetal podemos ver los diferentes orgánulos con estos cloroplastos que realizan la función fotosintética y estas mitocondrias que realizan la función respiratoria aportando energía, que se cree que tuvieron su origen en bacterias. Esta fusión dio origen a las células eucariotas, que poseen un núcleo definido. El núcleo alberga el material genético, el ADN, y proporciona varias ventajas. Permite una mayor organización del ADN y controla la expresión génica, lo que posibilita una regulación más precisa de las funciones celulares. Además, el núcleo protege el ADN del entorno celular, asegurando su integridad y transmisión a las generaciones futuras. Esta evolución permitió sin duda una mayor complejidad y diversidad en los organismos. Ahora vamos a contemplar bajo el microscopio cómo eran algunos de estos organismos unicelulares. Empecemos con ameba. Ameba proteus es un organismo unicelular perteneciente al reino protista. Es conocida por su capacidad de cambiar de forma y moverse mediante la formación de pseudópodos. Su cuerpo carece de estructuras rígidas y está compuesto por una masa gelatinosa. La Ameba proteus se encuentra en diversos hábitats acuáticos como lagos y charcos. Es un depredador microscópico que se alimenta de bacterias, algas y otros pequeños organismos. Aunque su tamaño es diminuto, desempeña un papel importante en los ecosistemas acuáticos. Además, ha sido objeto de estudio en la investigación científica debido a su capacidad de regeneración y adaptación al entorno. Vamos a ver si vemos alguna más con más detalle y aplicaremos aumento. Mira, esta por ejemplo. Podéis ver perfectamente los pseudópodos, el núcleo celular donde se encuentra el ADN empaquetado y diversos orgánulos en el interior del citoplasma celular. Otro organismo unicelular muy conocido es Paramecium, con su forma de plantilla, de zapatilla o de zapato, alargado, con un núcleo muy patente y todo el cuerpo tapizado de cilios que le ayudan a moverse en el agua. Pero no todos los protozoos son móviles, también existen protozoos sésiles, es decir, fijos al sustrato, como esta vorticela con forma de campana que está fija al sustrato mediante un pedúnculo helicoidal, que a la más mínima perturbación del medio se contrae. Aquí tenemos una vorticela contraída. Y esta es Eulena, una forma unicelular fotosintética. Aquí vemos los cloroplastos y aquí vemos un núcleo y además móvil. La aparición de organismos pluricelulares fue otro hito en la evolución biológica. Ejemplos notables incluyen a Volvox y a Spirogyra, que vamos a ver por el microscopio a continuación. Volvox forma colonias de células flageladas que se agrupan en una esfera hueca y gelatinosa. Cada célula realiza una función específica en la colonia,
como la reproducción o la propulsión. Aquí podemos ver una colonia de Volvox con colonias hijas en su interior. Spirogyra, por otro lado, es un tipo de alga filamentosa muy frecuente en las charcas que forma largos filamentos verdes. Se puede ver dentro de cada una de las células un cloroplasto de forma helicoidal o espiral, por eso se llama Spirogyra. Estos organismos pluricelulares sencillos demostraron las ventajas de la especialización celular y la cooperación, permitiendo una mayor eficiencia en la alimentación, la reproducción y la supervivencia en diferentes ambientes acuáticos. Al principio, la multiplicación de los organismos era muy sencilla, simplemente por división celular. La escisión del paramecio es un proceso de reproducción asexual en el cual el organismo se divide en dos células hijas. Aquí, en esta magnífica preparación, se ve este proceso en 4 fases. Durante la escisión, el paramecio se divide generando 2 individuos genéticamente idénticos. Este proceso permite la rápida multiplicación y renovación de la población de paramecios en su entorno acuático. La aparición de la reproducción sexual fue un importante avance evolutivo. Hace aproximadamente 1000 millones de años, los organismos desarrollaron la capacidad de combinar e intercambiar material genético. La reproducción sexual ofrece ventajas clave. Promueve la variabilidad genética, permitiendo una mayor adaptabilidad a cambios ambientales. Además, facilita la eliminación de mutaciones dañinas y acelera la evolución al permitir una respuesta más rápida a la selección natural. La reproducción sexual también fomenta la coevolución de especies y promueve la formación de otras nuevas. En resumen, la reproducción sexual impulsa la diversidad y la capacidad de adaptación de los organismos, contribuyendo a su éxito evolutivo. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo fueron esos primeros intercambios genéticos en el pasado, observando casos actuales bajo el microscopio. ¡Vamos allá! La conjugación sexual en el paramecio es un proceso de reproducción sexual que ocurre bajo ciertas condiciones. Durante la conjugación, 2 organismos de paramecio, aquí tenemos 3 pares, se unen temporalmente a través de una estructura denominada conjugante. Durante este proceso ocurre un intercambio de material genético llamado conjugación, en el cual ambos organismos intercambian fragmentos de su ADN. Este intercambio fortalece la diversidad genética en la población de paramecios y puede resultar en la recombinación de características genéticas. Una vez que el intercambio se ha completado, los organismos se separan y continúan su ciclo de vida individualmente. La conjugación sexual del paramecio es un mecanismo clave para la variabilidad genética y la adaptabilidad de esta especie unicelular. La conjugación sexual también es un proceso de reproducción sexual en la Spirogyra, esta alga filamentosa verde. Durante la conjugación, 2 filamentos de Spirogyra se acercan y se fusionan mediante un tubo de conjugación, que aquí se ve perfectamente. Dentro de ese tubo se produce un intercambio de material genético entre las células de ambos filamentos. Este proceso de intercambio, conocido como fusión de gametos, permite la combinación de genes y aumenta la variabilidad genética de la especie. Después de la conjugación, las células fusionadas se separan y forman células de resistencia llamadas cigotos. Esas estructuras oscuras, casi esféricas, se ven perfectamente bien y pueden resistir condiciones adversas hasta que se dan las condiciones adecuadas para la germinación y la formación de nuevos filamentos de Spirogyra. La conjugación sexual en Spirogyra es fundamental para su capacidad de adaptación y supervivencia en diversos ambientes acuáticos. Vamos a ver ahora cómo una simple lámina de roca nos va a contar muchísimas cosas de un proceso geológico sucedido hace 1400 millones de años. Vamos a ver esta lámina por el microscopio.
Las barbas son los eventos de menor escala reconocidos en la estratigrafía y representan una capa anual de sedimentos depositados en un lago o en un ambiente de agua salobre. Este material es de la formación geológica llamada Bell Supergroup y conserva aproximadamente 20 años de sedimentación en un antiguo lago hace 1.400 millones de años. Las capas anuales son muy visibles porque las partículas depositadas durante la primavera son más gruesas que las que se depositan más adelante el resto del año. Esto formó los pares de capas, una clara y otra oscura para cada ciclo anual. Se pueden ver las bandas alternas claras y oscuras que representan las estaciones de verano e invierno y se pueden contar fácilmente para ver cuántos años se capturan en esta instantánea geológica, del mismo modo que se cuentan los anillos de un tronco de árbol. Es simplemente increíble pensar en cómo la evidencia de un lago desaparecido hace mucho tiempo y su clima local se conserva en estas bandas. Las bandas gruesas generalmente sugieren periodos más húmedos o lluviosos, donde se lavó más sedimento de la tierra hacia el lago, mientras que las más finas sugieren periodos más secos. Esta es una muestra de tilita del Precámbrico procedente de Portal's Cage Formation en Islay, Escocia, mostrando barbas glaciares. Es un caso similar al que hemos comentado antes del de Bell Supergroup de Montana, pero en este caso, en vez de un entorno lacustre, se trata de un entorno glacial. Se trata de una sección delgada de barbas de un lago glacial del Precámbrico de Escocia. Se pueden observar barbas formadas por un lecho de grano grueso y otro de grano fino, que representan un año completo de deposición. Otra formación geológica muy interesante es la de esta alfombra de algas precámbricas, de la formación Mogilev-Podolsky, del Véndico de Vinitsa, Ucrania, hace unos 570 millones de años, de la que muestro este ejemplar. Bajo el microscopio, una sección delgada muestra capas de algas oscuras dentro de una matriz arenosa. Las capas oscuras representan la antigua superficie del fondo del mar, donde las algas que se unen a los sedimentos prosperaron en forma de colonias. A medida que quedaban enterradas por la sedimentación, las colonias se restablecerían en la nueva superficie del lecho marino. Al final del Proterozoico asistimos a la proliferación de multitud de organismos pluricelulares complejos, que ya no eran simplemente colonias como el Volvox que hemos visto antes. La fauna de Ediacara, llamada así porque sus fósiles se han encontrado en este lugar de Australia, cerca de la ciudad de Adelaida, es un conjunto de fósiles de organismos que vivieron hace unos 635 a 541 millones de años. Estos seres, principalmente marinos, presentaban formas inusuales y diversas. Se caracterizaban por su cuerpo blando y sin esqueleto, con apariencia como de discos, bolsas, frondas. Se cree que obtenían nutrientes a través de la absorción directa, no tenían aparato digestivo. Aún no se comprende completamente su origen y su relación con los animales modernos, pero los fósiles de la fauna de Ediacara nos brindan una ventana fascinante hacia los primeros experimentos evolutivos de la vida multicelular, antes de la gran explosión de la vida en el período cámbrico. Vamos a ver unos cuantos, pero tened en cuenta que son réplicas, ya que los fósiles reales son muy escasos y solo se encuentran en muy pocos museos del mundo. Vamos allá. Dicksonia tenía una forma ovalada y aplanada. Se cree que era un organismo blando, sin esqueleto y posiblemente se movía arrastrándose por el fondo marino. Spriggina se caracterizaba por tener forma de gusano alargado y segmentado. Estos seres marinos son considerados uno de los primeros ejemplos de vida animal en la Tierra. Tribrachidium tenía una forma redonda y simétrica, con 3 ramas radiales en su superficie. Su estructura sugiere que era un organismo sésil que se fijaba al fondo marino. Charnia tenía forma como de fronda o de pluma. Estos seres marinos carecían de esqueleto
y se adherían al fondo marino. Charnia es uno de los fósiles más icónicos de esta fauna prehistórica. Bueno, y hasta aquí el león proterozoico. En el próximo capítulo dedicado al Paleozoico seremos testigos de la gran explosión cámbrica, de la enorme diversificación de todas las formas de vida, algunas de ellas sentando las bases de los filos o dinastías más conocidas hoy en día. No os lo perdáis. Si os ha gustado, por favor, darle al like y para estar al tanto de nuevos contenidos, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y pulsa la campanita. Hasta pronto.